Amén. Buenos días a todos y bienvenidos. Veo que faltan algunos hermanos, pero ya deben tener sus razones. Amén. Muchas veces escuché que decían lo siguiente, y es que decían que uno nunca está preparado. Amén. Las veces que escuché, no estás preparado para hacer esto y no estás preparado para hacer aquello. ¿Y saben qué? Realmente es así. No estamos preparados. Y esto es lo mejor de todo, que el que hace todas las cosas es el Señor. Por eso lo único que tenemos que hacer nosotros es entender y comprender que nosotros, es verdad, no podemos hacer nada. No estamos preparados, pero esto es lo bueno. Esto, ¿saben qué? Esto que parece que no es nada, es lo que uno tiene que entender. Y la palabra de Dios nos enseña esto, a entender que nosotros no estamos preparados, pero que todo, ¿por qué? Porque todo lo hace Él. Por eso, hoy yo no quiero convencerte de nada. Lo único que vamos a hacer es aprender y escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, y sé que hoy habrá un cambio. Sé que hoy veremos las cosas de otra manera. Y no porque uno convenza a nadie, es porque la palabra de Dios nos dice la verdad. Y hermanos, la verdad realmente nos hace libres. Por eso yo me río cuando escucho que dicen, no estás preparado para esto. Antes me lo tomaba mal, pero ahora me río. ¿Saben por qué? Porque pude entender que realmente no estoy preparado. Pero el que está preparado está con nosotros. Y esto es lo que necesita, que nosotros simplemente le creamos. ¿De qué voy a estar preparado? ¿De convencer a alguien? Yo no soy el que convence a nadie. El Señor es el que convence. De hecho, dice su palabra que el Espíritu Santo es el que convence de culpa, de pecado, y convence de la necesidad de creer en Dios. No pedimos nada. A veces piensan, pero esto parece una secta. No, simplemente es la palabra de Dios. Simplemente es hablar la verdad. Y la verdad es la que nos libera. Amén. ¿Por qué digo que hoy habrá un cambio en nuestra vida? Porque la palabra de Dios nunca cae en saco roto. Amén. Por eso, vayamos juntos a Romanos 10, 5, 11. Romanos 10, 5, 11. Dice así, la salvación es para todos. Amén. Escuchen, presten atención a esto. Dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Amén. Es decir, la religión en sí, que toda la vida nosotros hemos escuchado, nos han enseñado, dice esto. Dice, ahí, hemos conocido a un Dios
sentado en su trono, a un Dios que dice, si tú haces esto y esto y esto, te irá bien y yo te bendeciré. Pero ay de si haces lo contrario. Ay de si no haces lo que los mandamientos dicen. Amén. Esto es lo que nosotros hemos siempre visto del Evangelio. Es lo que siempre nos han enseñado de Dios. Pero fíjense, los mismos que enseñan eso de la palabra de Dios, la palabra de Dios también nos enseña esto, que dice, lo que hemos leído, la ley, es decir, lo de antes, exige la obediencia de todos los mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Es decir, si tú haces lo que Dios te dice, eres justo delante de sus ojos. Esto siempre hemos aprendido esto. Pero por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender bien la palabra de Dios. En el 6 dice, pero el modo de la fe, es decir, esto era antes que Jesús viniera, antes que Jesús entregara su vida por todos nosotros y por su creación. El modo era obedecer unos mandatos, pero ahora cambió y dice, pero el modo de la fe, el modo de la fe, para hacernos justos ante Dios, es decir, antes era por obrar, ahora ya nos habla de fe. Cuando nosotros tenemos fe, nos hacemos justos delante de Dios. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Que ya no es por obras, no es por obedecer a los mandatos antiguos. Y aquí el mismo Pablo dijo, ¿o será que ustedes quieren ir al cielo y hacer ustedes la obra que Jesucristo ya hizo? ¿O ustedes van a bajar hasta los infiernos para hacer que Cristo vuelva a resucitar? ¿Acaso piensan que por sus obras ustedes serán más que la obra de Cristo? Por esto, ya tenemos que olvidar esta religión que una vez escuchamos de hacer. El Evangelio es creer. El Evangelio es por fe. El Evangelio es creer en Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Pablo dijo y enseñaba, ¿qué se piensan que ustedes que por esforzarse y esforzarse, esto será más que la obra que hizo Cristo? No, es por creer. Amén. Por eso dice, el modo de fe, el evangelio de la fe, el evangelio de creer que somos justos por medio de Cristo. Dice, el mensaje está muy al alcance de tu corazón y está en tus labios. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Fíjense que ya no habla de obras, ya no habla de mandatos, habla de fe. El evangelio es fe, el evangelio es creer, el evangelio no es hacer. Dice, ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Amén. Si tú crees y declaras con tu boca que Jesús es tu Salvador y tu Señor, eres salvo. Amén. Y sigue en el 10 y dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Dice, pues es por hacer y obedecer los mandatos de Dios que tú eres justo delante de Dios. No lo dice así. No sé si prestaron atención. Dice, es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Luego volveremos a esta parte. Como podemos ver, para ser salvos, ya lo hemos repetido muchas veces, pero a lo que quiero ir es a un punto que nosotros tenemos que entender. Amén. Somos salvos cuando nosotros declaramos con nuestra boca y creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No, pero es que yo necesito hacer algo más para ganarte. No, lo hizo Jesús. La palabra nos dice, cree. Si tú declaras con tu boca, eres salvo. Amén. Juan 3, 16, 17, no importa lo busquéis, yo lo leo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Porque el querer hacer con nuestras fuerzas, lograr la salvación, como ya hemos escuchado y aprendido, esto nos lleva a la condenación. Pero su palabra dice, Jesús no vino para condenarnos. Si Jesús hubiese venido para condenarnos, no hubiesen podido venir. Él vino para que seamos salvos, no para condenarnos. Amén. De tal manera, Dios nos ama tanto, Jesús nos ama tanto, que siendo Dios se hizo hombre para que nosotros tengamos vida. Y nosotros podamos así mostrar el amor y la gloria de Dios que tiene por su creación. Dios no vino para condenarte, Dios vino para liberarte. Hoy no estás aquí para condenarte, hoy estás aquí para ser libre de la condenación y para que el amor de Dios inunda tu corazón. Recuerda esto, si tú confiesas con tu boca, te has ganado la salvación. Si tú crees en Jesús, te has ganado la salvación. Amén. Y cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, acontece algo extraordinario en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver muchos versículos de la palabra para que no es nadie que se lo invente, es la palabra de Dios que nos enseña esto. ¿Qué acontece cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Romanos 8, 16, 18 dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu
y nos asegura que somos hijos de Dios. Amén. Y como somos hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Jesús mismo en Juan 16 dijo: os conviene que yo me vaya. Os conviene. Porque así vendrá el abogado defensor, el Espíritu Santo, sobre vosotros. Amén. Jesús mismo dijo: es necesario que yo me vaya. Yo haré mi obra, pero es necesario que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Amén. Es decir, ¿qué obra extraordinaria pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y, como dice su palabra, se une a nuestro espíritu. ¿Y qué dijo Jesús? Él es el abogado defensor. Él está con vosotros. Él os guiará en los momentos difíciles. Él es el que consolará vuestros corazones y vuestras vidas. Y recuerden, cuando aceptamos a Jesús, viene sobre nosotros. Amén. Es decir, se hizo la obra completa. Jesús viene a la tierra, se hace hombre, entrega su vida por nosotros, se va a los infiernos, resucita el tercer día venciendo a la muerte, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y se cumple todo, la obra completa. Amén. Somos salvos. Gloria a Dios. Pero hay más. Hay una cosa. Miren lo que vimos el domingo pasado. Yo me quedé con esto y esta semana estuve meditando. Y luego pensé, es verdad, Señor, tú hiciste la obra completa. Tenemos al abogado defensor no con nosotros, en nosotros. ¿Y por qué? Yo preguntaba, ¿por qué hay dos tipos de creyentes? ¿Por qué hay dos tipos de cristianos? ¿Sabían que hay dos tipos de cristianos? No sé, esto ya es mío, ¿eh? Pero hay gente que creen que hay muchas clases de cristianos, siempre lo hemos escuchado, así bautistas, pentecostales, adventistas, etcétera y etcétera. Y en realidad, la palabra dice que solamente hay un tipo de cristiano y es el que cree en Jesús. Cristiano, los que creen en Jesús. Amén. Por lo tanto, hay un tipo de cristiano. La Biblia es una. No muchas, somos uno. Esto ya es cosa mía, pero dentro de estos cristianos me he dado cuenta que hay dos clases. Y no es para separarlos, Somos cristianos, somos hermanos en Cristo, nos amamos. Pero al punto que quiero ir hoy es este. Hay cristianos que caminan victoriosos. Y lamentablemente hay cristianos que caminan en derrota. Amén. El título de hoy es Sé un cristiano victorioso. Y es importante en estos tiempos en los cuales vivimos. Amén. Por eso yo dije, ¿por qué hay dos tipos? ¿Por qué si tú, Jesús, hiciste la obra completa, lo hiciste todo? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué problema hay? ¿Por qué? Porque hay cristianos que caminan en victoria y hay cristianos que parece que caminan en derrota. Digo parece porque no están en derrota, pero se lo creen.
Miren, lo que leímos el domingo pasado, y ahí fue una de las explicaciones que pude entender. Dice, la creación, y es así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El mundo estaba desordenado, sin embargo, el Espíritu de Dios se movía por ahí. Amén. Y hay cristianos, todos tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es decir, hay una parte donde tenemos que hacer nosotros. Y más que hacer, es una parte donde tenemos que creer. Amén. El Espíritu Santo está, pero nuestra vida puede estar desordenada. A veces hemos aprendido, no, pero el Espíritu Santo se puede ir volando como una paloma. No, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Señor quiere que nosotros caminemos en victoria. El Señor quiere que nosotros seamos creyentes, cristianos caminando en victoria. Amén. Es decir, la obra está completa. Esto nos tiene que quedar claro. La obra está completa. Jesús hizo todo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ahora falta este punto. Dice Proverbios 4:23. Si nos puede. No sé si lo ven. Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo me preguntaba, ¿y cómo podemos guardar nuestro corazón? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para guardar el corazón? El corazón está aquí dentro. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de corazón? Y encontré un versículo 24, es Mateo 9:4. No sé dónde me salió el 24. Mateo 9:4 dice lo siguiente, que ahí me dejó y dije, mira tú, mira eso. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lo repito, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí podemos entender a qué se refiere cuando el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿A qué se refería Jesús? A los pensamientos. Ahí pude empezar a entender. Los pensamientos. Y luego buscando, encontré otra traducción de Proverbios 4:23. A ver si lo puedes poner. ¿Lo tienes? La otra traducción. Fíjense. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Sobre todas las cosas,
cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Ahora entendí porque el Señor le dijo tantas veces a Josué: medita en la palabra de día y de noche. Medita en su palabra, entrénate en la palabra de Dios. Por eso la obra está hecha. Jesús lo hizo todo. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué falta ahora? La mente. Guarda tu mente, porque tu vida irá conforme a lo que tú piensas y a lo que tú medites. ¿Por qué digo esto? Porque por eso a veces hay cristianos que caminan en derrota. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a pensar, en vez de la palabra de Dios, pensamos las cosas que están aconteciendo. Meditamos en las cosas que están aconteciendo en este mundo. Y como dice la palabra, tú tendrás una vida conforme a lo que tú pienses, conforme a lo que tú te creas. Amén. Si camino en derrota, es porque pienso en la derrota, porque pienso en todo lo que está pasando en el mundo. Y me lo creo. En vez de creerme la palabra de Dios, por eso la palabra insiste. Y ya ahí nos enseña, es decir, conforme a lo que tú pienses y te creas eso, pues así será tu vida. Amén. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se amoldeen. Imagínense un molde y aquí al costado otro molde. En este molde primero están las cosas del mundo y aquí está la palabra de Dios. Es decir, si yo pienso en la enfermedad, si yo pienso en la escasez, si yo pienso en que no voy a poder, si yo pienso en que soy un cristiano mediocre, si yo pienso en que mi familia esto y aquello, y empiezo a escuchar las noticias de este mundo y todo lo que este mundo nos está aportando, nos estamos amoldando. El molde del mundo, nosotros nos metemos ahí dentro y estamos moldeados conforme a lo del mundo. Por eso la palabra de Dios dice: no se amoldeen al mundo actual. No se crean lo de este mundo. Y luego vemos el molde de Dios, la palabra de Dios, pensando en las cosas de Dios antes que pensando en las cosas del mundo. La palabra es la verdad, hermanos, sino ¿qué estamos haciendo aquí? La palabra de Dios es la verdad sobre cualquier cosa que nos cuenten en este mundo. Por eso, ¿y cómo nos moldeamos? ¿Cómo? Dice su palabra, meditando en las cosas, pensando en las cosas que nosotros ¿qué queremos? ¿Queremos una vida mediocre? ¿Queremos una vida victoriosa? Pues ahí pensemos lo que uno decide, lo que quiere pensar. La obra está hecha, la obra completa está hecha, el Espíritu Santo está contigo para llegar donde tienes que llegar, a una vida de victoria, pero tú decides. Por eso puedo entender por qué hay cristianos en derrota. Es verdad que estamos en momentos difíciles. ¿Pero por qué? Porque es cuestión de la mente. Es cuestión de moldearnos conforme a la palabra de Dios o moldearnos conforme al mundo. Si nosotros nos moldeamos a todo lo que viene del mundo, normal que estemos en derrota, en fracaso, en depresión, en angustia. Amén. Por eso la palabra dice:
transformaos mediante una renovación de la mente conforme a lo que nos dice la palabra. Renueva tu mente, tus pensamientos, no a lo que te dice el mundo, sino a lo que te dice la palabra de Dios. Así podrán entender que Dios es bueno, las cosas de Dios son agradables y las cosas de Dios son perfectas. Amén. Un ejemplo en la palabra de Dios de caminar en victoria y tener una mente conforme a Dios y a su palabra. Lucas 5, 12, 13. Dice, un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra delante de él y le rogó: Señor, si quieres, ¿puedes quitarme esta enfermedad? Entonces, dice, Jesús extendió la mano, lo tocó. Extendió la mano y lo tocó. Ustedes saben qué es la lepra. Dice la palabra de Dios que tenía lepra en todo el cuerpo. La lepra, cuando tú la tocas, no puedes tocar. En teoría no se puede tocar a una persona que tiene lepra. Ustedes dirán, sí, pero estamos hablando de Jesús. Escúcheme una cosa, si Jesús no se hubiese hecho hombre a nuestro nivel, su sacrificio no hubiese servido para nada. El sacrificio de Jesús no hubiese servido para nada. Y ahora lo veremos. Pero, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que Jesús tocó un hombre que tenía lepra. Él lo hubiese podido sanar desde lejos. ¿Cuántas sanidades hizo Jesús? Pero Él lo quiso tocar. Tocó un hombre que tenía lepra. Y nosotros a veces nos escandalizamos por el virus. Jesús tocó a un hombre con lepra. Para los de la ley era una locura. Para los legalistas es una locura. Al pastor Porfirio lo tratan de loco. Porque él sigue con las reuniones. Él dice una cosa. Ahora imagínense que Jesús le hubiese dicho al leproso: no, hoy no te puedo sanar porque tienes lepra y si yo te toco me puedo contaminar y si me contamino, ¿dónde queda mi testimonio? Hermanos, necesitados. Hay necesitados y el pastor Porfirio lo tiene claro. Dice, ¿dónde van a ir los que tienen enfermedad? ¿Dónde van a ir? Más que a Dios. Imagínense, a Jesús le hubiese dicho, no. Tú tienes lepra y si me contamino, hay necesidad. La iglesia tiene que permanecer abierta. Se tiene que seguir predicando el Evangelio de Cristo porque hay más necesidad ahora que antes. ¿Qué mentalidad tenemos? Jesús lo tenía claro. Jesús conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, no se dejaba pisar por las cosas del mundo. Si lo piensan, es una locura. Piensan, ¿por qué lo tocó? Pero Jesús estaba seguro, sabía que a él no le afectaría y sabía que lo sanaría. Claro, pero ¿cómo vas a dar este ejemplo? Estamos hablando de Jesús.
Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo. No dicen algunas cositas. Él se puso a nuestro nivel. Se puso a nuestro nivel. Él tuvo también que transformar su mente con la palabra. Y como dije antes, piénsenlo bien, si no, el sacrificio de Jesús no sería perfecto si Él no se hubiese hecho como nosotros. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Jesús también tuvo momentos humanos. ¿Saben qué? Jesús también pudo y tuvo que elegir en qué pensar, qué creer y no creer. Ahí Jesús tuvo un momento. Dijo, Señor, era tanto la opresión, era tanta la angustia que lo rodeaba, que dijo, Señor, si fuera por mí, ahora en este momento, no pasaría por esto. Hay momentos que estaremos así. Hay momentos que nosotros estamos así. Y esto es donde nosotros pasamos de la derrota a la victoria. Cuando nosotros decimos, Señor, si fuera por mí, no pasaría esto, saldría corriendo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es perfecta. Creo que tú me vas a librar. Creo, Señor, que tú me vas a dar la victoria. Creo en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no habrá plaga que toque mi vida. No habrá plaga que toque mi morada. No habrá plaga que toque mi cuerpo. No habrá escasez, porque tú eres un Dios abundante. Esto es renovar nuestra mente. A veces nosotros, por eso sí podemos poner el ejemplo de Jesús para nosotros, porque Él se hizo semejante a nosotros. Él se hizo como nosotros. Él tenía la capacidad de elegir. Y la vida es así, es capacidad de elegir en cada momento. Es decir, viene un problema, yo tengo la capacidad de elegir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le creo a Dios o le creo al mundo? ¿Qué hago? Toco a esta persona, pero voy a creer a Dios. Y esta persona necesita de Dios. Por lo tanto, voy a creerte, Señor. Y esto es lo que necesita Dios. Ahí está la línea entre la victoria y la derrota. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Guardando nuestro corazón, guardando nuestras mentes, guardando nuestros pensamientos y llenándolos, moldeándonos de la palabra de Dios. Amén. Por esto, Jesús nos enseñó. La palabra de Dios nos guía a la verdad. Por eso, hermanos, acuérdense, el Señor hizo la obra.
El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Pero esto no quiere decir, sí, la salvación la tenemos. ¿Qué nos dice la palabra? Que si nosotros confesamos, esto es lo que al principio habíamos leído, si nosotros confesamos con nuestra boca, somos salvos. Si nosotros creemos, somos salvos. Pero no nos quedemos ahí. Seamos cristianos salvos, llenos del Espíritu Santo, pero cristianos victoriosos, con una mentalidad conforme a la palabra de Dios. Amén. Y siempre poniendo las prioridades por delante. Las prioridades de los necesitados va por delante que nuestra comodidad y nuestros temores. Por eso dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios. Depende de ti que seas, esto es lo que me enseña la palabra de Dios, depende de ti que seas justo ante los ojos de Dios. Depende de lo que tú creas. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él, todo el que crea en Él y en su palabra, jamás será avergonzado. Jesús nunca fue avergonzado. Nosotros, si le creemos, si confiamos en Él, jamás seremos avergonzados. Al contrario, seremos luz, seremos sal, seremos bendición. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí el mensaje de hoy. Y quedaos con esto. Sobre todas las cosas, cuidemos la mente. Cuidemos la mente, porque ella es la fuente de la vida. Amén. Nuestra vida dependerá de lo que nosotros pensemos. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender, Señor, tu palabra, Señor. Que es sencilla, Señor amado, pero por eso no se puede cerrar, Señor, la iglesia. Porque, Señor, es necesario enseñar y predicar la verdad, Señor. Porque esto depende, Señor, de que tengamos victoria en todas las cosas, oh Señor, o caminar en derrota, angustiados, atormentados, Señor. Te damos gracias porque tú nos guardas y nos cuidas, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Cuidamos, Señor, y cuidaremos nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios. Gracias.